para un mundo consciente de lo que se pierde. Bienvenidos a un programa más de curiosidades ambientales. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante que son los microplásticos, una realidad en el mar. Un tema del que estamos al tanto, pero no le damos la importancia necesaria. Para hablar sobre este tema contamos con la presencia de Mercedes Villa Achupallas, ingeniera civil en la Universidad Técnica Particular de Loja, con un máster en la gestión integral del agua. Actualmente es docente de la Universidad Técnica Particular de Loja y forma parte del grupo de investigación y mediciones ambientales del mismo. Mi nombre es Cristina Sáenz y te acompañaré a partir de ahora. Buen día, ingeniera Mercedes, a este programa de curiosidades ambientales. Es un honor poder contar con su presencia este día. Muchas gracias, Cristina, a usted y al grupo de Colíderes La Casterilla por la invitación. Agradezco mucho poder estar aquí en realidad y poder conversar de este importante tema. Muchas gracias. Y bueno, como sabemos, los plásticos es uno de los materiales más utilizados y producidos en el mundo debido a que es muy práctico. Entonces, el uso mundial del plástico y la mala gestión que estos da a sus residuos provoca un impacto muy grande en los ecosistemas, en donde la degradación del mismo genera los microplásticos, en donde estos, gracias a su gran dispersión en los ecosistemas acuáticos, es una preocupación mundial. Y más que todo también por los efectos ecotoxicológicos que estos tienen y son muy poco conocidos. Entonces, ingeniera Mercedes, cuénteme un poquito, ¿qué son los microplásticos? Vale. Bueno, los microplásticos son piezas pequeñas de plástico regularmente de tamaño menor a 5 milímetros. Dentro de los microplásticos se identifican dos tipos que son los primarios y los secundarios. Un microplástico primario se lo conoce también como microesfera y en realidad es el microplástico que es diseñado para ser pequeñito y es el que se incorpora en algunos productos como por ejemplo las pastas de dientes, los exfoliantes, en las escarchas o en el glitter de las uñas que últimamente se utiliza, ¿no? Y luego está lo que son los microplásticos secundarios, que son aquellos que resultan del desgaste o de la fragmentación de piezas de plástico grande. Y el término microplásticos, ¿desde dónde nació? ¿Cómo se empezó a hablar de este tema? En realidad es un tema que ya se viene como que investigando hace algunos años. En 1960 hubo una primera investigación en el cual estaban observando los aparatos digestivos de algunas aves y identificaron ahí fragmentos pequeños de plástico. Y ya desde ahí se identificó el término de microplástico. Luego en 1970 había como una masas, ¿no?, de microplásticos flotando en el océano Atlántico y esto también llamó mucho la atención de los investigadores y ahí fue en realidad cuando hubo mucho el boom de la basura oceánica y se identificó en el fondo del océano pues botellas, recipientes, las redes de las pescas y también las afecciones a la vida acuática por el tema de que los animalitos se envolvían o se enredaban ahí. Claro. Y luego, pues, últimamente, en el 2004, hay un investigador británico que se llama Richard Thompson, que era voluntario en una campaña de limpieza de playas en Australia, y estaban recogiendo lo que son plásticos. Y él se dio cuenta de que recogían todo lo más grande, pero lo más chiquito lo dejaban ahí. Y entonces él se motivó con esta curiosidad a investigar sobre los microplásticos y a partir de ese año en realidad se fortaleció mucho la investigación en este tema. Claro, y como usted mencionaba, pero los plásticos habían descubierto en las aves, están en los pescados y todo, en los peces, pero ¿cómo estos llegan al mar? Bueno, quienes consumimos plásticos somos nosotros. O sea, muchos de los productos y los envoltorios en los que vienen esos productos están hechos de plástico. El plástico es un material muy versátil, se adapta a muchas formas y además es duradero. Entonces, el hecho de que sea duradero significa que persiste en el medio ambiente, es un problema. Y por otro lado, es de baja densidad y eso favorece que pueda ser arrastrado o bien por el viento o bien por la lluvia. Y había que, por ejemplo, si en una ciudad no hay una adecuada gestión de desechos o de vertidos, o no hay unas buenas prácticas en la ciudadanía y acostumbramos a desechar la basura en el piso, a echarla en los bosques, en los ríos, pues a largo plazo estos ríos terminan desembocando en los océanos, en los mares y llegan ahí. Y somos nosotros, o sea, la principal fuente porque somos los que usamos y consumimos plástico y quienes lo desechamos a veces inadecuadamente. Claro, ¿y qué mecanismos podemos tomar como alternativa para no lanzar la basura a los ríos? O más que todas las fuentes de agua dulce, porque estas todas conducen a los océanos.
Claro, bueno, yo creo que iniciativas como estas que ustedes hacen de enseñar a la gente la problemática que tienen los plásticos, la fragmentación de los plásticos, el tema de que nosotros como ciudadanos nos concienticemos, nos responsabilicemos, procuremos una adecuada gestión, empecemos a consumir productos que sean libres de plástico, productos que no tengan un plástico que sea innecesario, porque a veces hay muchos productos que los tienen, ¿no? Claro. Entonces nosotros somos quienes tenemos la libertad como consumidores de rechazar ese tipo de productos, de reducir la cantidad de plásticos en nuestros desechos. Y bueno, si es que tenemos que consumir alguno, pues procurar que cuando ya no lo necesitemos ese producto, pues pueda ser dispuesto adecuadamente, pueda ser reutilizado, pueda ser reciclado. Entonces yo creo que esto es fundamental, o sea, la ciudadanía. Y evidentemente pues ayudarnos de la industria, de la regulación también, porque ellos con un ecodiseño podrían pues también incorporar medidas de reciclaje pues en los productos. Claro, y ahora lo que me lo menciona, ¿existe legislación aquí en el Ecuador que regule los plásticos? Sí, 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 para regulación de plásticos, sí, ha habido en los últimos 10 años un fortalecimiento súper fuerte en el tema de regulación en cuanto al uso de plásticos. Hay muchas ordenanzas municipales en diferentes gatos de la costa. Aquí en nuestra ciudad de Loja mismo el tema de las bolsas oxo-biodegradables. Y en diciembre se aprobó lo que es la ley para la racionalización, reducción y reciclaje de plástico de un solo uso, que ya está aprobada como tal y que bueno, dentro de su estructura pues menciona cosas como que se prohibiría, ¿no? El tema de utilizar descartables o recipientes de plástico de un solo uso. Claro. Para lo que es almacenamiento de comidas en zonas cercanas, por ejemplo, a las playas, a los ríos, a los bosques, a lagos, lagunas, a claro. áreas protegidas. Yo creo que este cambio, este fortalecimiento, pues es súper importante para el país, porque si nosotros contribuimos a que eso se cumpla, va a ser súper bueno, ¿no? Claro. Y luego también está en camino todo lo que es la ley de economía circular, ¿no? Que está en una transición y yo creo que eso va a ayudar mucho a que se pueda incorporar el tema de reciclaje de plástico claro. en la cadena de producción. Claro, está muy interesante, pero de acuerdo a los precios, ¿sería muy costoso, por ejemplo, nosotros poder dar un manejo adecuado a esos residuos? ¿Sería muy costoso o qué alternativas? Porque bueno, nosotros podemos hacerlo desde casa, pero los gobiernos locales también tienen que invertir. Evidentemente, ¿no? Si queremos, yo creo que empezar a hacer una recolección diferenciada, una gestión más enfocada a lo que serían plásticos como tal, sí hay que invertir. No solo en dinero, sino también en tiempo, ¿no? En educación, porque como le decían antes, quienes generamos los desechos somos nosotros. Y nosotros generalmente, por ejemplo, se acaba una botella de cola, un envoltorio, nosotros lo sacamos y lo botamos, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, el ideal sería que esos desechos estén limpios y secos. Entonces, la primera cosa es eso, trabajar con la gente para que nosotros aprendamos a limpiar las botellas, a dejarlas secar y luego sí a ponerlas súper diferenciadamente en un contenedor. Podría, qué sé yo, se me ocurre, ¿no? Que cada sábado sea solo de plástico. Y si nosotros lo entregamos limpio, o sea, imagínense el trabajo que ahorramos en el relleno sanitario, porque decimos el sábado claro, solo plásticos, sí, mucho claro, más eficiente. Y ahí no significaría tanto costo, sino significaría el cambio en las personas. Yeah. O sea, el problema aquí es que nosotros generamos desechos y cuando tú tienes un desecho lo quieres sacar de la casa. Claro. Entonces tú esperas que llegue el martes o el jueves y entregas sus desechos y ya está. Claro. Entonces decirle a la gente, lava los residuos, almacena los secos y entrégalo solo el sábado, es un tema mucho más cultural claro. y que sí se podría hacer. Luego hemos visto ya los beneficios que tiene el reciclaje aquí en Loja, que muchos de los plásticos son recolectados y luego claro. se comercializan, ¿no? Y ayuda igual a sostener, ¿no? Pues esa parte económica de ahí. Claro. Bueno, y regresando a los microplásticos en los peces, ¿cómo es esto en la bioacumulación más que todo a los seres humanos? Claro. ¿Cómo se daría? Sí, bueno, los microplásticos son muy pequeñitos, ¿no? Entonces, los peces o las aves no lo diferencian de lo que sería el alimento que ellos ingieren, ¿no? Claro. Y a veces lo comen. Y luego, pues nosotros consumimos esos peces y podríamos estar ingiriendo esos plásticos. Hay un estudio hace unos años de la WWF, ¿no? De la Fundación Mundial para el Clima y la Naturaleza,
que hizo en Australia, donde identificó que en productos como la sal, la cerveza y los mariscos hay microplásticos y que se estima que una persona está ingiriendo 5 miligramos de plástico por semana. Entonces ya hay estudios que identifican que los estamos consumiendo. En diciembre del año pasado hubo otro estudio en Italia, en cambio, donde estudiaron a 9 mujeres embarazadas de entre 18 y 40 años, que luego de dar a luz pues donaron sus placentas para un estudio, y en las placentas identificaron 12 restos de plástico, de entre 5 y 10 micrones, y de esos restos de plástico, 3 eran de poliestireno, del material de las botellas plásticas, y los otros 9 eran de material sintético, como los esmaltes, como los adhesivos o como algunas pinturas, ¿no? Entonces ya hay aparecimiento de eso, imagínense, en el feto, ¿no? Y en realidad los investigadores ahí comentan que no se conoce a ciencia cierta cuáles serían los efectos en nuestra salud, pero que sí podrían afectar lo que sería el desarrollo normal del feto. Y por otro lado, pues si consideramos de qué están hechos los plásticos, ¿no? Pueden causarnos a nosotros problemas endocrinos, no sé, obstrucciones gastrointestinales o cosas como esas, que evidentemente ahorita se está, creo que, investigando mucho y va a tomarse el curso hacia ese tema. Claro, pero no se han hecho muchas investigaciones tampoco de los efectos a largo plazo en el ser humano. No, es que como estaba mencionando, es un tema nuevo de investigación. Entonces, para hacer eso, yo creo que hace falta algunos años todavía para que se potencie. Claro, entonces es muy importante. Bueno, yo creo que es un poco ya difícil no estar en contacto con los plásticos, claro. Y otro tema, por ejemplo, ¿de dónde provienen más los residuos de los microplásticos? O sea, ¿de dónde salen? ¿De dónde se originan más? ¿De qué industria? Efectivamente, pues es de las envases de alimentos, en realidad. Esa es la más grande, porque también creo que estaba leyendo, no recuerdo en qué revista fue, pero también era de las empresas textiles, que habían fibras también de estos residuos. Claro, es que acordémonos que nuestras telas, algunas son de poliéster. Exacto. Y cuando nosotros las sometemos al lavado en una lavadora en el centrifugado, pues podemos enviar pequeños fragmentos de ese microplástico ahí. Claro, entonces es muy importante más que todo no utilizar esas prendas. ¿O claro, qué alternativa se puede dar? Yo creo que es eso, ¿no? Es de, por un lado, pues en el tema, en el tema de la ropa y todo esto y de muchas cosas de consumo, ¿no? Hay plástico escondido, y detrás de ese plástico además hay unos procesos de producción un poco dudosos, ¿no? Que te dejan notar, ¿no? La contaminación que se podría estar originando desde la fábrica. Claro. Y entonces, por ejemplo, las iniciativas de cero residuos, ¿no? Son muy importantes, el tema de minimalismo. O sea, ahí es mucho el consumidor. O sea, nosotros tomarnos, qué sé yo, el tiempo de informarnos, la marca que yo compro, ¿no? La que me gusta a mí más, ¿es una marca sostenible? ¿Es una marca que tiene unos procesos dudosos de contaminación? O cosas como esas, ¿no? Por otro tema es evitar seguir las tendencias del mundo como tal, ¿no? O sea, hay muchas tendencias de la moda, de que la sociedad te dice que seas así o de otra forma, ¿no? Y no sé, ser nosotros mismos y procurar, por ejemplo, reutilizar la ropa. Está el tema del mercado de las prendas de doble uso, ¿no? Prendas con historia también, que les llaman, ¿no? Entonces, no sé, motivarnos a hacer, o sea, no nos quita nada utilizar una prenda usada que si está en buen estado, le alargamos la vida y ahorramos dinero. Claro, igualmente para los cosméticos sería de la misma manera. Claro, en los cosméticos es otro tema. Ahorita ya hay cosméticos hechos en bases ecológicas, ¿no? Más amigables. Hay los champús sólidos y todo esto. Incluso maquillaje sólido hay. Y entonces ya nos evitamos el envoltorio. Claro. Y por ejemplo, como recomendaciones a las personas que nos están viendo para ir al mercado, ¿qué se puede hacer? Para ir al mercado como tal, yo creo que lo primero es una lista de lo que realmente necesitas. O sea, a veces procuramos ir en lugar del mercado, yo creo que a supermercados, porque sentimos que la forma en que nos venden los productos ahí son más higiénicas o cosas así. Pero luego yo siempre digo, compramos una bandeja de manzanas con su platito y su envase de plástico, ¿no? Y luego llegamos a la casa y le quitamos ese plástico, le quitamos el plato y volvemos a lavar. Claro. Y o sea, estamos solo comprando porque se ve bonito.
y luego si vamos al mercado podemos comprar las mismas manzanas y guardarlas en nuestra bolsa de tela. Claro. Y evitar ese producto. Entonces yo creo que lo uno pues sería hacer un listado para no comprar en exceso y evitar que se desperdicien los alimentos. Y por otro lado, procurar la compra a nuestros productores locales en realidad, porque ellos producen aquí, ¿no? Entonces evitamos también la movilización, el traslado. Evitamos evidentemente los envoltorios en la presentación. Utilizar evidentemente también el tema de las bolsas de tela o de los canastos para hacer las compras, ¿no? Y comprometernos a eso, ¿no? Yo sé que el cambio va a ser es difícil, o sea, es realmente difícil, pero creo que somos una generación que podemos tomar la batuta de hacer ese cambio. Que tenemos más conciencia. Sí, tenemos más conciencia, tenemos más acceso a información, conocemos mucho los efectos, nos conmovemos con las cosas que vemos, pero a veces creo que nos quedamos en eso, en conmovernos, vemos las fotos, sí, vemos las fotos, nos da pena, compartes o pones un like y ya. Como es en otro lado no nos interesa. Claro. Y no nos damos cuenta que las cosas que hacemos aquí en realidad son las que terminan repercutiendo allá. Entonces es eso, ¿no? Tomar nosotros esta parte de hacer esa diferencia y motivar pues a quienes conocemos a hacerlo lo mismo. Claro. Porque sí es verdad que hay un grupo pues que puede tener resistencia a este cambio, claro, pero es vencerlo. Claro, eso sí. Y regresando al tema de las fundas plásticas, ¿qué tan cierto es lo de las fundas oxo biodegradables? Bueno. Porque ahí las venden que son ecológicas y tanto, pero hay muchos estudios que no es cierto, no se degradan en su totalidad. Claro, sí, bueno, es verdad, ¿no? Hay muchos estudios que ya están dándonos resultados de que no son tan biodegradables como claro, tal, sino que en realidad persisten aún en el medio ambiente. Sí es verdad que menos años que los plásticos como tal, pero persiste. El mismo señor Fisher Thompson que le decían antes, él está investigando en los últimos años de que una bolsa oxo biodegradable tarda 3 años en descomponerse. Entonces ya es menos tiempo. Menos claro, tiempo, sí es menos tiempo, pero sigue persistiendo, ¿no? Yo creo que el ideal aquí es investigar en otro tipo. O sea, yo recuerdo que había un proyecto en la universidad donde un compañero de nosotros me estaba investigando se han visto la cáscara del camarón, que es como plástico, entonces es un biopolímero. Entonces con esos biopolímeros quizás procurar hacer otros, claro, que ahí sí serían más naturales, claro, y se podían desintegrar. Y luego también hemos visto en Chile que había una bolsa hecha del almidón de la yuca y cosas así que entraban en el agua, en contacto con el agua y se disolvía. O sea, claro, hay ciertos ya avances en eso. Claro, ¿qué sería la motivación de los gobiernos a que se realicen esos estudios y se siga motivando? Claro, justamente ahorita con la ley de plásticos está habiendo eso, va a haber un fortalecimiento en investigación, porque sí es verdad que hay una investigación ya mundial, ya se conocen datos, pero a nivel local quizá hace falta todavía incentivarnos a hacerlo. Ya, qué chévere, ingeniera. Bueno, yo creo que ya hemos hablado un poco y está bien claro, pero ahorita me surgió una duda, el futuro del mar. El futuro del mar. Bueno, a largo plazo, porque de aquí en unos años, como vamos consumiendo, va creciendo la población mundial, ¿cuál es el futuro del mar, de nuestros océanos? Claro, bueno, el ideal sería, en primer lugar, que nosotros nos concienticemos y dejemos de tirar la basura en los ríos, ¿no? O sea, sería el ideal. Pues porque si no llega a pasar eso y seguimos acumulando basura en los océanos, o sea, al final esa acumulación ocupa un volumen dentro. Y ese volumen va a incidir en que se eleve el nivel del mar. Si hay elevación del nivel del mar, yo creo que va a haber intrusión salina, va a haber contaminación de acuíferos, van a haber más problemas en las zonas de playas, ¿no? Claro. Y somos nosotros los responsables. Yo creo que justamente como las iniciativas como estas de concientizar a la gente, lo que procuran es que detengamos eso. O sea, que nosotros seamos artífices de evitar que siga habiendo esa presencia de bolsas plásticas o esa presencia de desechos en los ríos y que ya no lleguen. Y si nosotros logramos eso, pues podríamos causar muchos beneficios. O
porque si no lo hacemos, siguen en riesgo las especies marinas, posiblemente la pérdida de muchos de ellos. Yo veía el otro día un video donde decían que una ballena, o sea, cuando ella va a comer, ella solo abre la boca y, Claro. y coge, o sea, como 10.000 litros de agua. Y luego los expulsa al agua, pero se queda con lo que ella piensa que son solo peces. Y si nosotros seguimos tirando ahí botellas, platillos, no sé, envases, redes de pesca, que hay muchísimos, Sí. o sea, ellas comen eso, obstruyen sus órganos internos y mueren de una forma fea. Entonces, es mucha concientización para ya dejar de hacerlo. Y Claro. igualmente, yo creo que fortalecer lo que sería el control ambiental, o sea, a veces Leyes más estrictas Sí, también. o sea, leyes, hay muchas leyes. Yo creo que es el control del cumplimiento. O sea, tenemos que garantizar que se cumplan. Ya. Y si nosotros garantizamos eso, estamos cumpliéndola como tal. Y ya estaríamos motivando a la gente. Y bueno, a veces sanciones o incentivos quizá pueden ayudar mucho a este cambio. Y tal vez usted conoce países que están obteniendo sanciones por lanzar residuos al mar. La verdad no, no conozco. Ya. Pero debe Porque haber sí algunas debe haber, sí. políticas ya implementadas en algunos De países. manera ya yo creo. internacional también, supongo. Sí, sí. Claro que sí. Bueno, ya hemos acabado por el día de hoy. Ingeniera, pero que me gustaría antes que dé un mensaje sobre a la ciudadanía más que todo para dejar de consumir el plástico y ver alternativas. Un mensaje así cortito. Vale, bueno. Bueno, como decíamos antes, tenemos ya acceso a mucha información que nos motiva a ser artífices de un cambio, ¿no? Y pasos pequeños son los que a largo plazo van a mantenerse y a ser sostenibles. Entonces, yo creo que empezar por no tirar la basura en el piso es un buen inicio para lograr este cambio. O sea, concientizarnos realmente en eso y en el rechazo a los productos que tengan envoltorios innecesarios. Son dos cosas que podemos hacer todos en realidad y que ayudarán mucho a solucionar este problema. Claro que sí, muchas gracias, ingeniera. Y así podemos cuidar nuestros mares. Bueno, Sí, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, agradecemos a la Cafetería La Huerta por este espacio brindado. Asimismo, les recuerdo que nos pueden seguir por nuestras redes sociales, nos encuentran como Ecolíderes La Cascarilla y La Cosecha. Y por recordarles que nos vemos el próximo miércoles a las 5 de la tarde, en donde hablaremos sobre los contaminantes emergentes, un tema muy poco investigado, pero un problema sanitario y ambiental muy grande. Así que nos vemos.